Mira, he estado escuchando tus audios de todo lo que comentas acerca de lo que te ha pasado con algunos seres, que salían algunos seres de tu mano, personajes que ni siquiera conocías. También de que dices que estás segura que fuiste, bueno, que Jesús existió porque tú fuiste María Magdalena y algunas otras cosas. Bueno, mira. Yo no sé qué cortes has hecho hasta ahorita o qué tanto de lo que comentas, que a lo mejor algunas son experiencias ya pasadas antes de que tú te convencieras de que pues vivimos en un completo engaño, ¿verdad? Entonces, ahí no sé cuáles son de antes, pero algunas sí se entiende que son del presente, como eso de que Jesús sí existió, ¿verdad? Mira, te voy a decir con toda la certeza. Jesús nunca existió. María Magdalena tampoco existió. Yo también fui a buscar a Jesús y bueno, eso fue hace algunos años. Lo fui a buscar y fue una de las cosas de las que yo empecé a comprobar que vivíamos en un engaño, porque yo también tengo viendo muchas cosas desde 1998. Entonces ya tengo mis añitos. A mí ya no cualquier personaje me engaña, ¿verdad? Y sí, yo me di cuenta que Jesús no existió. Yo fui al pasado varias veces a buscarlo y no, nunca existió. No hay tal. Cuando yo lo fui a buscar a las Pléyades, ahí ni siquiera me dejaron entrar. Viene Jesús y ahí me di cuenta que era un farsante. Era un desgraciado, me trató mal, me fue de la chingada. Pasó un tiempo, volví a buscarlo. Era un reptil, era un híbrido. Jesús es un pleiadiano hibridado con reptil y humano. No es un personaje de alta alcurnia allá en las Pléyades, no. Todos los que vienen aquí al planeta son enviados, no son los jefes. Los pleiadianos no pueden nacer en este planeta ni en ningún otro, porque tienen un poco de frecuencia más alta la del humano. Así que como no soportan la densidad que existe aquí, ellos tienen que ser hibridados con cuerpos humanos. Pero también, como ellos no han tenido el poder en más de 13,000 millones de años, lo han tenido la raza reptiliana, tuvieron que hacer pactos con los reptiles para poder venir a sacar provecho a este planeta y a otros. Por lo tanto, se hibridaron con la raza reptiliana. No tanto por el querer sacar provecho, sino porque saben que los cuerpos de los reptiles son fuertes. Así que por algunas cosas les convenía, ¿verdad? Y son de los muchos que están en la historia aquí, como Buda, Jesús y otros tantos. Han sido pleiadianos, hibridados con reptil y humanos. Vienen a decir palabras bonitas, a dejar mensajes bonitos, y por eso están en la historia. Hablan de amor y uy, uy, uy. Sí, sí, claro. Al mismo tiempo que todos trabajan para un creador en este mundo y que hay jefes muy, muy, muy arriba, aunque aquí se comporten como enemigos, siempre hay alguien que manda más arriba, que los deja pelearse y que hagan lo que quieran, porque les conviene que haya confusión, y si hay confusión, nosotros estamos confundidos y nos va de la jodida. Pero ellos deciden, por ejemplo, quién va a ser los presidentes. A que se pelean entre ellos por querer el hueso, lo intentan. Y no les importa, ¿verdad? Porque todo eso nos hace daño a nosotros y ellos, pues cada quien acapara a los suyos.
Así que muchos, miles de años tienen los pleiadianos querer agarrar el hueso. Querían sacar a la raza reptiliana, quitarles el poder. Bueno, pues ya les partieron su madre energéticamente a los jefes, no a los híbridos, a los jefes. Todavía físicamente, como ya dije, quedan los reptilianos aquí en cuerpos humanos, híbridos. Y también otras clases de seres, ¿verdad? Ya sabemos. Y pues los pleiadianos físicamente no han podido. No han podido hasta ahorita, porque son muchos los que quedan de la raza reptil físicamente. Pero energéticamente, pues ahora sí van a tener oportunidad. Y bueno, esas son otras cosas. El chiste es que los pleiadianos siempre han querido gobernar de otra manera. Los reptiles les vale madre, ellos andan con su adenocromo, haciendo un montón de cosas con los niños, ya sabemos. Los pleiadianos quieren otra forma de gobernar, más light, pero no han podido. Por eso ellos siempre han venido con estos mensajes de bondad y de amor. Y piensa uno que son maestros ascendidos o que somos nosotros, seres de quinta dimensión, y sabe qué tanto se inventa. Pero no, pues la manera de embarcar a la gente y de enganchar, pues es con bonitas palabras, obviamente. No te van a hablar de guerras, no, te van a hablar de amor y de paz. Eso ya, a este nivel ya lo sabemos perfectamente. Y todo lo que se cuenta de Jesús, la Virgen y todo eso, son cuentos chinos. Y ellos mismos lo dicen en nuestra cara. Dice, ustedes se creen todo. Uno inventa algo y ya se lo creyeron. Todos son historias inventadas. Vivimos de mitos y leyendas. Y se regordean a nuestra jeta, diciéndonoslo. Dicen que somos unos tontos. No somos tontos. Hemos estado dormidos, que es diferente. Pero no existe tal. Y otra clave para saber que, pues realmente, a ver, deja ver si me acuerdo del principio que te iba a decir, de por qué están en las historias. Déjame regreso lo vuelvo a escuchar el audio porque hay algo que te iba a decir acerca de eso, de por qué están en las historias. Ay, ya me acordé, no tuve que regresar el audio. Ay, que hay un ruidazo aquí con los vecinos, ¿sabe qué estarán haciendo? ¿Por qué creen que todos estos personajes están en las historias, como en la Biblia y demás libros? Como siempre he dicho, en la Biblia no se habla de nosotros los humanos. No, nosotros no somos importantes. Todos los que se hablan de allí son híbridos. Son los dominadores, los controladores de este sistema. ¿Saben en qué momento hablan de nosotros? ¿O se refieren a nosotros? En las matanzas, en las guerras. ¿Y quiénes están partiendo la madre? Humanos con humanos en las guerras, para que ellos traguen. Ahí es cuando se refieren a nosotros. Pero cuando hablan de Jacob, de Jesús, de María y de todos esos personajes, no están hablando de humanos. Ellos no son humanos. Jesús no es humano. José no es humano. Nadie de ellos es humano. Esa es una clave muy importante para reconocer realmente que es verdad. Todas las historias son falsas, ya lo sabemos, todo. Hasta la física cuántica es mentira. ¿Cómo nos vamos a creer que Jesús existió? Que Buda existió. Han venido personajes, sí. Quieren personajes reales. Ahí los tenemos en los faraones. Tal cual.
y con cuerpos de, así que de pájaro, que de gato, que de león. Sí, porque hicieron esos cuerpos especiales para ellos. Realmente existieron esos cuerpos. Existen esos personajes en otros planos también, todavía parte humana, con cuerpo de animal y todos esos. Que a nosotros antes nos parecía algo imposible, irreal, fantástico. No, existe todo eso. Entonces ya no hay que dejarnos engañar por eso. En cuanto a las programaciones y en cuanto a las creencias, ahí se nos cuelan. Y tienes que ver, Francis, muy a detalle, según tus vivencias y lo que te pasa, por dónde te la pueden estar colando para que empieces a cortar con todo eso. Porque sí, todo mundo puede sanar, la intención es muy buena y sirve. Pero estos seres, cuando una persona se encarga o se dedica a sanar o a limpias o tiene un canal, por ejemplo, son muchos los seres que andan ahí circulando a ver cómo se cuelan, porque la gente que trata a mucha gente puede sacar mucho beneficio. Y fíjate, tú dices en tus vivencias, salían fulanos que yo ni conocía de mis manos. Bueno, no sabemos si en sueños esos mismos personajes te sacaron los permisos o qué pasó, o si vienen de alguna vida pasada, o no sé. Hay mucho por indagar por ahí, pero por algo se presentaron, porque si no, no tenían por qué haberse presentado. Esto para que te quedes pensando. Ahora, que eres especial. No, todos somos especiales. Si una persona se cree realmente que es especial, pero los demás no, por ahí te la cuelan también. Es una vía directa para que se cuele alguien. Decir, yo soy especial. Y entonces el que anda por ahí merodeando dice, por ahí me meto. No, todos somos especiales. Nadie tiene dones, son capacidades naturales. Esto lo dije también en un video, por ejemplo, cuando hablan de los niños índigo. Ese video lo tengo y está muy bueno. Los niños índigo y que los niños cristal y que, ay, sí son especiales y vienen, no sé qué y bla, 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 ya saben. Le digo, no, 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 no. Todo eso es trampa. Sí, claro, mi hijo es niño cristal. Es especial, los demás no. Todo eso es trampa para que la gente se crea que hay alguien especial, pero tú no eres. No, tú no. Aquel es niño índigo, aquel tiene dones para sanar, pero tú no eres nadie, ¿sí? Los demás tienen muchas capacidades, dones y demás. Tú no. Así funciona el sistema, para que me vayas entendiendo. Para que la gente se sienta menos, cuando en realidad todos somos poderosos. Todos, todos. Pero estamos programados para lo contrario. Y no la creemos y ella falló. ¿Cómo eso de que por qué no vemos? ¿Por qué no salimos al astral? Bueno, pues fuimos programados desde niños para lo contrario. ¿Cómo voy a salir si no me la creo? ¿Cómo voy a salir si en cuanto empiezo a querer salir tengo miedo? ¿Cómo voy a salir al astral lúcidamente si ni siquiera lo veo posible? Uno tiene que empezar por algo que tiene que ser creíble para ti, posible, de decir, no, es que yo no puedo salir, yo no tengo viajes astrales, yo no tengo visiones, yo no veo nada, no escucho nada. Bueno, te estás escuchando, se está escuchando uno, lo que está diciendo es una programación. ¿Qué tiene que hacer uno? Programarse para lo contrario. ¿De qué manera? De una manera que sea creíble para ti, que tú lo veas posible. ¿Cómo? Pues a repeticiones. A patadas si es posible, pero con repeticiones. Y ahí tengo
Uno de afirmaciones, también muy bueno en el canal, ahorita se los voy a pasar. Para empezar uno a creerse que es posible, mínimo eso, de que es posible que podemos ver, percibir, salir, viajar, experimentar. Porque es la programación lo que nos chingó. Como el niño no está programado, pues el niño tiene todas esas cualidades perfectamente. Pero como uno ya le metieron un montón de cosas en el cerebro, pues ya hasta cuando alguien dice que, que puede hacer eso, la gente le llama loco. Y ahí están todos ahí, metidos en los loqueros, en los hospitales. Son los que están más cuerdos que uno. Al menos ahora ya se puede hablar un poco, pero antes no. No, 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 no. A los que empiezan a ver cosas y tienen visiones y empiezan a ver otros planos, pues luego les meten las pastillitas, ¿verdad? Al que escucha muchas voces y le dicen que está paranoico y no sé qué tanto y ya lo medican. Pero ya sabemos que no porque esté mal, sino porque está bien. ¿Sí? Está despierto. Ve la realidad tal como es. Así que mejor pues el sistema que hace, pues inventó los psiquiátricos para los despiertos. Ahora ya ha cambiado todo y bueno, algunos despiertos ya estamos acá, ¿verdad? Hasta con canales, no estamos en el psiquiátrico, pero todavía muchos están allí. Y luego encima nos dicen que si ves algo o, o empiezas a hablar de cosas que ves, pues ya te quieren meter al sacerdote para que te saque el chamuco. Y no te lo va a sacar, porque ellos saben perfectamente, los que están detrás de esa sotana, pues que son ellos mismos. Así que muchas de las veces, cuando te están haciendo el exorcismo, no te están sacando a nadie. Bueno, sí te sacan uno, pero te meten otro. Y aparte, pues te bloquean. Y dicen, se sanó, sí, le sacó al diablo. Pues sí, pero le metió otro peor, seguramente. No, 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 no. Unas tremendas cosas. Así que, bueno, vayamos reconociendo qué tanto de lo que nos pasa eh, está más o menos limpio o no limpio o hay que trabajar en eso.